Perfecto, bien. Como habíamos dicho, Alemania finalmente derrotada en mayo de 1945. Ya nada más resta Japón. En 45 también los norteamericanos finalmente ya el plan de la Armada y del Cuerpo de Marines de ir isla por isla hasta llegar finalmente a Japón está a punto de concretarse. De hecho, la primera isla japonesa que atacan es la isla de Iwo Jima, pero aunque es una victoria norteamericana, revela ya un montón de complejidades. Si durante la guerra del Pacífico los japoneses no se han rendido, han peleado hasta la muerte, arrojan cargas suicidas a la bayoneta, las cargas Banzai, se hacen explotar con granadas, se tiran disparos a la cabeza antes que los norteamericanos, que todo eso supuso una complejidad enorme para derrotarlos. En Iwo Jima se complica al 100, porque ya es tierra sagrada, ya es territorio japonés. No es una isla aislada del Pacífico, es parte del territorio japonés, y con ello de todo este sentido de deuda que tienen con su nación, de que ya hablamos. Es una isla pequeñita, una isla volcánica que apesta a azufre, con arena volcánica en la que pisas y te hundes, y es increíblemente complicado correr, y así tener que correr mientras te dispara. Es una isla con pocos habitantes, como 2.000, quizás 3.000 habitantes, que son evacuados antes del ataque norteamericano, pero es un escenario muy, muy complejo para los norteamericanos. Si algo pasó, algo. Es un escenario terriblemente complicado. Es una batalla de 45 días, en la cual, aunque la ganan los norteamericanos, sufren más bajas que los japoneses. Es la primera victoria en la cual hay más muertos norteamericanos que japoneses. En las batallas previas no fue así, sin importar qué tan complicado era, jamás llegó a ese escenario. La situación se repite cuando desembarcan en Okinawa, otra isla japonesa, que aquí de hecho interviene no solamente el cuerpo de Marines en el desembarco, sino también el ejército norteamericano. Se reparten la isla a la mitad. Una vez más, igual que con los alemanes, el ejército de tierra tiene un papel muy, muy pobre. De hecho, los marines los tienen que ayudar eventualmente también. Pero eso sigue siendo muy complicado para todos, porque aquí, a diferencia de Iwo Jima, la población civil no es evacuada. La población civil se queda y también se sacrifica por Japón. Mujeres cargando a sus niños en brazos se arrojan de acantilados para matarse, o se llenan de carga explosiva o una granada y se revientan las mujeres con todo de hijos. Tienen la consigna de no dejarse capturar por los norteamericanos. Y esto que ven en Okinawa además se ve agravado por el tema de los japoneses lanzan sus primeros ataques kamikaze. Ya no tienen combustible igual que los alemanes. Hacen echar a los aviones con aceite. El aceite daña el motor, sí arranca y vuela, pero eventualmente daña el motor. La verdad es que ya les va a los japoneses, porque es claro, ya no van a regresar así. Son aviones cargados con aceite para realizar ataques suicidas contra los barcos norteamericanos. Da igual que se dañe el motor, no van a regresar. Se dañan, incluso se hunden un par de barcos norteamericanos frente a Okinawa por estos ataques suicidas. Y los norteamericanos que planteaban invadir Japón se empiezan a dar cuenta de, bueno, si invadimos Japón, si esto pasó con las islas menores, ¿qué nos espera con las islas mayores? ¿Qué nos espera cuando lleguemos a Tokio, por ejemplo? Será enfrentarse no solamente al ejército japonés, sino también a toda la población civil. Y no estaban equivocados. En las escuelas de Japón, los niños ya estaban recibiendo instrucción militar. Las amas de casa incluso pasaban varias horas a la semana
entrenando, practicando operaciones militares. Si ya todos estaban listos para inmolarse por Japón, aunque no sobreviviera nadie, pero dejar constancia de lo aguerridos que era el pueblo japonés y cumplir también con esta deuda que tienen con su nación. Entonces ya a los norteamericanos les preocupaba un desembarco y la cantidad de muertos norteamericanos que podría haber. Era lo que más les preocupaba. Todavía tener reservas de hombres, sí, pero la verdad duele que te maten a tus hombres, y tiene un costo a nivel política interna. En medio de esto, los soviéticos intervienen también en la guerra contra Japón. Se cumple esta cláusula de la conferencia de Yalta, en la cual se comprometían a declarar la guerra a Japón unos meses después de vencer a Alemania. En Manchuria, a diferencia de Iwo Jima, de Okinawa y de cualquier isla del Pacífico, donde en realidad, por ser islas pequeñas, eran pocos los combatientes, estamos hablando de apenas unas cuantas decenas de miles de japoneses, no más. En Manchuria no son una decena de miles, unas cuantas decenas de miles. En Manchuria había un ejército japonés intacto de 1 millón de hombres, intacto. Una amenaza mucho mayor que cualquier cosa que defendiera Iwo Jima y Okinawa. Los rusos aplastaron a ese ejército de 1 millón de hombres en menos de una semana. En menos de una semana los rusos borran toda presencia japonesa en Manchuria. Cuando los norteamericanos les cuesta trabajo tomar Iwo Jima en 45 días y con muchos menos efectivos enemigos que enfrentar. Queda claro que la capacidad militar, al menos en tierra, del ejército ruso es muy superior a la norteamericana. Y ya está claro también que los dos principales países vencedores de la Segunda Guerra Mundial van a ser Norteamérica y la Unión Soviética, y que por lo mismo van a ser las únicas potencias que cuenten y quizá las potencias que se empiecen a enfrentar entre sí. Entonces ya se está vislumbrando que el mundo se avecina hacia una nueva guerra que en ese momento no saben que va a ser una guerra fría, pero que ya está claro que van a ser las potencias en choque, y hasta la fecha. En este momento ya el presidente Roosevelt ha muerto. Ya estaba grande, estaba enfermo, y el viaje a la conferencia de Yalta le cobró una factura muy alta para su salud. Insisto, ya estaba algo enfermo, ya estaba delicado de salud, y con el viaje pues lo acaba de fastidiar, y no dura mucho, a los pocos meses se muere. Lo reemplaza en la presidencia Harry Truman. Truman, a diferencia de Roosevelt, que sí confía y se lleva muy bien con Stalin, Truman no confía ni en Stalin, ni en la Unión Soviética, ni en el socialismo. Truman se va más por la idea de Churchill de que la Unión Soviética es una amenaza para las democracias occidentales. Pero también Truman está dándose cuenta de que esa amenaza soviética en tierra es mucho más poderosa a los norteamericanos, que si se enfrenta al ejército norteamericano al ruso, los norteamericanos son rival para el ejército ruso. El mar es una cosa distinta, en el mar realmente hay una superioridad norteamericana. En ese sentido, Estados Unidos estaría a salvo de una invasión soviética. La bronca es defender Europa. Europa sí está expuesta a la expansión de la Unión Soviética. Así que Truman busca no solamente derrotar a Japón, sino también busca mandarle un mensaje que intimide a la Unión Soviética. Es aquí donde interviene la bomba atómica. El proyecto Manhattan es un proyecto desarrollado desde 1943 a instancias de una carta que le envía Albert Einstein al presidente Roosevelt, y que lo convence de que la Alemania nazi también está desarrollando una bomba especial, una bomba atómica. Lo cual es cierto. De hecho, sí lo alcanzan a desarrollar, fabrican solamente una, y la tienen lista en 45 los alemanes.
La bronca es para los alemanes, y la ventaja para toda Europa es que ya no tenían combustible para sus aviones, pues no pudieron tirársela a nadie, y antes de ser derrotada Alemania, sube esa bomba a un submarino y se la envía a Japón, para que Japón la use contra Estados Unidos. Y si había algún plan japonés, ya había zarpado incluso un portaaviones pequeño con un bombardero que llevaría esa bomba y la lanzaría sobre California, ya sea sobre Los Ángeles, San Diego. Imagínense Estados Unidos atacados también de una bomba atómica en medio de la Segunda Guerra Mundial. Se rindieron antes y valió por el plan, pero estuvieron así de empatar las cosas. El proyecto Manhattan lo encabeza un científico alemán, Oppenheimer. De hecho, aunque hay participación norteamericana, en su mayoría son científicos europeos que han venido huyendo de la guerra. Hay alemanes, hay polacos, y hay de distintas ramas de las ciencias. Hay físicos, hay ingenieros, hay matemáticos. Es un equipo muy completo para desarrollar el proyecto. Les toma varios años, pero al final logran construir, si no me equivoco, 4 bombas. De esas 4, una la prueban en el desierto para ver que realmente funcione, sirva. Y sí, vieron que revienta sabroso esa chingadera, ¿sí? Cuando truenas una palomota de aquí, pero imagínate una palomota que además genera un radio de destrucción de varios kilómetros. Los norteamericanos deciden emplear esa bomba primero para doblegar a Japón, evitar que Japón se rinda y evitar desembarcar y perder miles de vidas de norteamericanos, evitar regresar con un montón de bolsas negras en los barcos, bolsas para cadáveres. Eso quieren evitar. Y por otro, le quieren mandar un mensaje a la Unión Soviética de sí, pues tú tendrás un ejército muy poderoso, pero ese ejército lo podemos barrer de un plumazo con una de esas bombas. Así que no te atrevas a invadir Europa. Entonces están las dos opciones. Y irónicamente a los japoneses les evita también que los rusos desembarquen en territorio japonés. Si hubieran desembarcado, la mitad de Japón estaría controlada por los rusos y otra mitad por los norteamericanos, algo así como lo que veremos en Corea también y en Alemania. Ahora, envían estas bombas a los norteamericanos. Insisto, solamente tenían 3. Habían dejado algunas ciudades sin bombardear, igual que con Alemania. Los norteamericanos bombardearon intensamente día y noche las ciudades japonesas. Tokio, Kioto fueron devastadas igual que Alemania les tiran bombas incendiarias. La diferencia es que mientras que Alemania tenía ciudades hechas con piedra, con ladrillo, las ciudades japonesas tienen casas hechas de madera y papel. Ardieron sabroso con las bombas. Habían bombardeado muchas ciudades, pero dejaron algunas ciudades sin bombardear, algunas ciudades intactas, justamente para probar ahí la bomba atómica, ver de manera puntual qué tanto daño genera en una ciudad desde cero. Es decir, una ciudad que está intacta, ¿qué pasa si le tiras una bomba atómica? Broma que sale mal. Sí, mal por los japoneses. Originalmente la primera bomba atómica no iba a caer sobre Hiroshima, sino sobre otra ciudad, pero para suerte de esta ciudad había muy mal tiempo, el cielo estaba muy nublado, entonces pues no era tan fácil lanzar el ataque. Cambian de planes y se lanzan sobre Hiroshima. Es devastador. Por decirlo menos, no encuentro otra palabra más que devastador. Son varios kilómetros de destrucción. En un primer radio de acción, cae la bomba y destruye absolutamente todo. Y cuando digo destruye absolutamente todo, vaporiza a las personas. Es tal el calor que no queda nada, más que si acaso una sombra proyectada en el suelo, en las paredes. Sí, hasta los huesos son vaporizados. De ese nivel de destrucción. La gente de este primer radio de acción tuvo una muerte rápida, al menos. No quedó nada, pero murieron rápido.
El segundo radio de acción, aquí la gente ya no tuvo una muerte tan rápida, una muerte pues, entre dolor, o sea, es que la cuestión es que toda explosión, pero más una explosión atómica, mueve el aire, mueve capas del aire y las va agolpando. Entonces todo ese aire te golpea. Pero te golpea con tal fuerza que causa daño en órganos internos. Por ejemplo, en el caso del cerebro hasta te lo puede batir. Entonces, pues la gente muere, pero muere de forma no tan rápida. Es decir, sí muere relativamente rápido, pero no lo suficiente como para no sentir dolor. Luego hay un tercer radio de acción, donde ya la gente no tiene una muerte ese mismo día. Tendrá una muerte días, semanas más adelante, por efecto de la radiación. Es que se tomaban el agua, ¿no? Que cayeron la gente. Sí, los supervivientes, ya contaminados con la radiación, pues no había otra cosa que tomar agua o alimentos de la zona, pero todo contaminado por la radiación, más afectaciones. Llega buena parte de la capacidad hospitalaria de Hiroshima es destruida con el bombardeo. Así que tuvieron que llegar médicos y enfermeras de otras zonas para atender a los heridos. Heridos que pues no sabían cómo tratar, es decir, tenían heridas de quemaduras de primer y tercer grado, pero unas eran muy distintas. Tenían síntomas que en ese momento no sabían que eran el efecto de la radiación, vómito, debilidad general, diarrea, y no había forma de tratarlos, es decir, todos los medicamentos, todos los tratamientos para atender esos síntomas no les funcionaban, así de simple, porque no sabían que era radiación. Pero además, muy pronto los pacientes empiezan a contagiar de radiación a los médicos y enfermeras. Todavía están tan cargados de radiación que la están emitiendo. Médicos y enfermeras también se contagian. No tienen ningún mecanismo de protección para la radiación, porque, insisto, no saben a lo que se están enfrentando. Sin embargo, el alto mando japonés decide no rendirse. Que nos la pelan, dice. Tal cual. Los japoneses están decididos, los mandos militares están decididos a seguir la lucha hasta el final. Y dice Truman, pues no, te va la segunda, cabrón. La siguiente la tira de Nagasaki. Mismo efecto, misma situación. Y estamos hablando de decenas de miles de muertos por esos bombardeos. Hay una persona por ahí que no me acuerdo si vivía en Hiroshima y trabajaba en Nagasaki o al revés, pero le toca estar en los dos bombardeos. Le toca estar en Hiroshima, sobrevive, como puede, se traslada a Nagasaki. Y al día después le cae la siguiente bomba. ¿Qué tanta mala suerte debes tener para que te caigan, sobrevivas a dos ataques atómicos? ¿Buena o mala? ¿Qué tanta mala suerte? O buena. O buena, no sé. Es disfrutar los acontecimientos históricos. Estar en primera fila. Y sobrevivir. Sobrevivir. ¿Quién sabe cuánto tiempo? Los japoneses finalmente con este bombardeo se rinden. Ellos no sabían que a los norteamericanos les quedaba solamente una bomba. No sabían que les quedaba solamente una bomba. De hecho, si no se hubieran rendido los japoneses, hubieran tenido que desembarcar los norteamericanos, porque habrían tardado cuando menos un año en fabricar más bombas. Se rinden, pero no porque los mandos militares quieran hacerlo. Se rinden porque interviene el emperador y dice, ¿saben qué? Hasta aquí. Ya fue suficiente. Dirijo un mensaje a la nación que se transmite por radio, y la gente nunca había escuchado la voz del emperador. De repente le dice, no, pues el emperador puede hablar a continuación, y toda la gente se queda callada, y en cuanto escucha hablar al emperador hasta se ponen de pie. Aunque no lo tengan enfrente, aunque solamente escuchando el mensaje por la radio, es el Dios mismo hablando en persona. Tienen que guardar la mayor solemnidad. Escuchan en silencio y el mensaje es básicamente el siguiente.
pueblo de Japón han luchado muy bien, han cumplido con su misión, pero finalmente nos enfrentamos a un enemigo muy superior. Es momento de rendirnos. Eso para un pueblo que lleva años recibiendo el mensaje de que son la mejor nación del mundo, la punta de la civilización, de que nadie puede doblegarlos, de que son los mejores guerreros, y finalmente que te digan, no, pues ¿sabes qué? Pues nos enfrentamos a alguien superior, punto, perdimos, se acabó. Para los japoneses es desolador, es un momento por demás muy triste. Todos los japoneses que escucharon el mensaje se sueltan a llorar. Como cuando tu novia te dice, hoy tenemos que hablar. Y ya sabes a qué va. Sí, y es que hay alguien más. Así de devastador. Pero, profe, ¿por qué lloran si ellos no van a perder? Pero es la sensación de que el país perdió. El país perdió la guerra. Y eso está bien. Hay algo, la historia contrafactual de repente no tiene mucho sentido, pero piénsenlo de la siguiente manera. La guerra sí bien pudo durar cuando menos hasta 46. Es decir, los norteamericanos tenían solamente una bomba más. Los japoneses estaban así de tirarle una bomba a los norteamericanos en California. Pudieron haber medio quedado parejos y obligaron a los norteamericanos a desembarcar en Japón. Claro, eso también hubiera representado que desembarcaron los rusos. Una vez que se rinde Japón, los norteamericanos envían tropas de ocupación. Ya tenían dicho los gringos un plan de invasiones para septiembre. Si no se rendían con las bombas, en septiembre desembarcar en Japón, así como hicieron en Europa. Ya se estaban concentrando tropas para ello. Japón se rinde y los norteamericanos que llevan años peleando contra un soldado japonés que no se rinde, que sigue peleando hasta el final, y los norteamericanos se imaginan lo peor, se imaginan que van a desembarcar en un territorio que les va a ser hostil, que les van a tender emboscadas, va a haber guerra de guerrillas, se imaginan eso, porque además es lo que están viviendo en Alemania. Los soldados alemanes se rinden, pero muy pronto lanzan ataques sorpresa contra los alemanes, es decir, un soldado norteamericano, que se fuera a loquear, que se fuera a un prostíbulo, que se fuera a tomar unas cervezas, bien podría amanecer muerto al día siguiente. Es decir, Alemania era para los soldados norteamericanos después de la Segunda Guerra Mundial, durante cerca de un año, fue lo que hoy es México para las mujeres. Puedes desaparecer y aparecer varios días después golpeado y muerto. Sí, tal cual. Los Devanis de allá. ¿Sí? Y esperan que eso les pase con Japón. Pero llegan a Japón y la gente los trata bien. No hay ataques, no hay emboscadas, no hay agresiones de ningún tipo. Los japoneses tienen un trato cordial con los norteamericanos. Y es que los japoneses han aprendido a ser obedientes. Se les ordena ir a la guerra, se va a la guerra y se va con todo. Se les ordena rendirse y se rinden, acatan la decisión. Esto es una sorpresa para los norteamericanos, pero es excelente, porque en septiembre un tifón azota el sur de Japón. Durante meses hay problemas de comunicación. No se puede enviar suministros desde Asia hasta las tropas norteamericanas que están en Japón. Sobreviven porque la población japonesa les da alimento. Pero les da alimento porque ya se rindió. Es decir, imagínate si Japón no se hubiera rendido. Si hubieran tenido que desembarcar en septiembre y luego enfrentarse al tifón. Las tropas aisladas, sin suministros, contra un país totalmente hostil. Eso seguro hubiera acabado mal, la guerra seguramente se hubiera prolongado y tendríamos un final de Segunda Guerra Mundial muy distinto. Con una ciudad como, no sé, San Diego o Los Ángeles, que también hubiera sido atacada por una bomba atómica.
Para suerte los norteamericanos, insisto, el emperador interviene y le pone punto final a la guerra. Y de esta manera se acaba esa etapa militarista, expansionista de Japón, inicia una nueva etapa que en ese momento nadie sabe, pero que eventualmente va a hacer de Japón un país otaku. Es decir, de ser un pueblo guerrero a ser un pueblo que se disfraza de personajes de caricatura, que va a convenciones y que dice Onchan. ¿Qué cambio tan drástico? Es decir, no. Es como cuando tu ex te cambia. Ya no eres la misma persona. Sí, igual, es como un momento traumático. Sí, un abismo, este cabrón es ya no la misma persona. Sí, igual con Japón. Ahora, hay que decir que cuando Japón se rinde, da su rendición incondicional, solo que en ese momento la rendición se entrega únicamente a representantes del gobierno norteamericano. Eventualmente otros países envían sus representantes, pero México no alcanza a enviar ninguno. De hecho, al final nunca envió ninguno. Cuando Alemania se rinde, por ejemplo, sí había un representante del gobierno mexicano para recibir la rendición. Formalmente Alemania sí se rindió ante México. Caso distinto de Italia y Japón. Italia y Japón, cuando firmaron sus rendiciones, no hubo representantes diplomáticos del gobierno mexicano. Formalmente seguimos en guerra con ellos. En la práctica no, pero formalmente seguimos en guerra con ellos. Así que mi recomendación es cuidado con esos otakus. No son gente de fiar. Algo trama, está esperando el momento adecuado. Bueno. ¿Qué cosa? En guerra con... Bueno, como tal, no se firmó la paz con Japón. Formalmente seguimos en guerra. Es como cuando te separas pero no te divorcias. Ándale. Te separas, pero no hay, te separas de la persona, pero no hay un acta de divorcio. Formalmente siguen casados. Legalmente pueden seguir haciendo el delicioso. Imagínate, es que ya me separé, es bien tóxico, es bien tóxica, pero pues seguimos casados. Pues ni modo. Hoy toca. Hoy es viernes de aretitos de pies. Hoy come Pancho. Hoy es viernes de chicloso de cajeta. Pero, bueno, cada quien es hablado. Si hay más. Bueno, dudas hasta aquí. La siguiente sesión, que ustedes lo verán en el video, hablaremos ya de la participación de México en la Segunda Guerra Mundial. De la participación